Aquí yo soy Juliana Ströbele-Gregor del Foro Latinoamérica Forum, Foro de las Américas, y les saludo a todos y todas. Empezaremos con Christine Bergen, que nos va a dar algunas instrucciones técnicas. Bueno, muchísimas gracias, Juliana. Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por su participación. Empezamos con las indicaciones técnicas. Para iniciar, por favor, mantengan sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas. El evento será grabado y transmitido en vivo por el Facebook y por el Instagram. El procedimiento será así. Empezamos con las contribuciones de las panelistas Tarsila Rivera Sea y Claribet Palacios. Después les haremos unas preguntas a ellas y al final habrá un tiempo para preguntas del público. Por favor, pongan las preguntas en el chat mientras que las panelistas estén hablando. Aquí hay dos opciones. La primera es que pongan su pregunta directamente en el chat con la información a quien se dirige. Y la segunda es que pongan la palabra pregunta en español o alemán en el chat. Después de las contribuciones, Juliana Ströbele-Gregor va a hacerles las preguntas que ustedes hayan escrito a las panelistas o va a dar la palabra a todas y todos que pusieron la palabra pregunta en el chat. Ponga su micrófono y su cámara después de que mi colega Juliana le dé la palabra. Y por último, me dedico a la gente que está viendo nuestro en vivo por el Facebook. Por favor, también hagan sus preguntas en los comentarios debajo de la transmisión en vivo. Vamos a tenerlas en consideración. Bueno, le vuelvo a pasar la palabra a Juliana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Christine. Ahora, nos alegramos de que podemos darles la bienvenida a todos ustedes en ese tercer evento de nuestra serie de eventos sobre movimientos de mujeres, luchas feministas en América Latina. Hemos comenzado esta serie de debates con una mirada hacia diferentes facetas de movimientos feministas, primero en Argentina, Brasil y Chile, y en una segunda vuelta hemos mirado al Ecuador, Bolivia y México. Hoy día nuestra mirada está dirigida al feminismo indígena y afrodescendientes, y es un gran honor de poder saludar a Tarsila Rivera Sea del Perú y a Claribet Palacio de Colombia. Tarsila Rivera, feminista indígena, es una destacada y reconocida luchadora por los derechos de los pueblos indígenas, especialmente las mujeres. Es una de las fundadoras del Centro Cultural Indígena Chirapac en el Perú y hoy su presidenta. Además, es integrante de varias instituciones y redes internacionales que impulsan el empoderamiento de las mujeres indígenas en el mundo. Claribet Palacios es presidenta del Sindicato de Trabajadores Domésticas Afrodescendientes y ya antes de ser sindicalista, ella llevaba el papel de feminista afro. Hoy estudia Derecho y es una de las representantes más destacadas de trabajadoras domésticas en América Latina, participando también en las conferencias internacionales de trabajo. Para el Foro Latinoamérica de las Américas, Latinoamérica Forum, es una novedad de realizar una serie de eventos con el tema del feminismo. Ya hemos celebrado varios eventos acerca de mujeres protagonistas y su rol en sociedades latinoamericanas, pero es la primera vez que dedicamos esta lucha a una serie de luchas específicas y significativas. Nos deseo hoy una interesante tarde de debates que nos informarán, nos estimularán a reflexionar y que serían un fortalecimiento de nuestros esfuerzos y además una oportunidad de conectarnos con otras personas luchando contra las estructuras patriarcales. Para los que todavía no conocen el Latin America Forum, el Foro de las Américas, unas palabras. Es una ONG de voluntarias y voluntarios fundada en 1992, sin fines de lucro y con cerca de 70 miembros
y activistas en Alemania y en América Latina. Somos una organización políticamente independiente y nuestras principales tareas es la realización de eventos públicos sobre actualidad en América Latina. La realizamos en eventos públicos en presencia o, como ahora, en línea como webinario. Nos vemos como constructores de puentes entre Berlín, Alemania y América Latina. Nuestro principio rector es el compromiso con los derechos humanos. Nos posicionamos junto a otras identidades contra todo el tipo de racismo, de xenofobia, de odio y de violencia. Creemos en la construcción de un mundo mejor solidario y que la dignidad de los individuos es intocable y universal. Quiero agradecer mucho a la cooperación de la Fundación Friedrich Ebert y sus colaboradores y colaboradoras en América Latina y en Alemania, y hoy especialmente también en Colombia, que nos apoyaron. Tenemos la suerte que ellos todos nos están apoyando en toda esta serie de eventos. Y por fin también agradezco a todos los miembros del grupo de preparación de estos eventos por su excelente trabajo. Ahora comenzaremos con las conferencias de las dos invitadas y comenzaremos nuestra conversación con Tarsila Rivera y le pido de prender el medio exactamente y también su audio. Me gustaría de presentarla todavía un poco más con detalles. Tarsila es de origen quechua, una comunidad de Ayacucho en Perú. Desde niña tuvo que ejercer como empleada doméstica con el fin de recibir educación, aprendiendo el español recién con la edad de 18 años. A su llegada a la capital, tan solo de 10 años, ya fue víctima de toda clase de discriminación por la condición de ser mujer andina. Durante una gran parte de su vida ha luchado por el reconocimiento de los derechos indígenas en el Perú y especialmente de las mujeres. Hace más de 30 años participó en la fundación del Centro de Culturas Indígenas en el Perú, Chirapac, una asociación que promueve la afirmación de la identidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y especialmente de las mujeres, de niñez y de juventud. Y esto con miras de construcción de una sociedad más justa, democrática e intercultural. Es presidenta de Chirapac. Tarsila también es integrante del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y como reconocimiento a su trabajo en la recopilación de testimonios de mujeres violadas durante el conflicto armado en el Perú, fue invitada a seguir cursos de especialización en derechos humanos en diferentes instituciones internacionales. Por su acción en la defensa de los derechos de los pueblos y las mujeres indígenas, fue reconocida con el premio visionario otorgado por la Fundación Ford en 1911. Es fundadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas FIMI. Redes que impulsan el empoderamiento y la implicación de las mujeres indígenas en todo el mundo. Hoy en día, Tarsila es una referente en las luchas del feminismo indígena. Yo doy la palabra a Tarsila para su discurso. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muy buenas noches seguramente en alguna parte del mundo. Y no sé si buenos días en otras regiones del mundo. Muchísimas gracias por tener esta oportunidad de dirigirme a los que nos acompañan a través del webinar y a ustedes y a la fundación que hace posible que se realice, ¿no? Me sentí un poco apabullada con la lectura sobre mí, porque generalmente
las mujeres indígenas, una de las primeras cosas que hemos tenido que superar es justamente recuperar esa dimensión individual, personal. ¿Por qué? Porque crecemos en una cultura del derecho colectivo. Entonces, a través del tiempo, por ejemplo, del 75, a donde nos remontamos en la figura de Domitila Chungara, una sola mujer indígena en la conferencia sobre la mujer en México. Luego llegamos a Nairobi el 85, que éramos algunas mujeres indígenas de diversas partes del mundo que no nos entendíamos por la barrera del idioma, que éramos más o menos 12. Luego llegamos al 95, preparadas, construyendo procesos. Y entonces, hasta el 95, nosotras teníamos una claridad solamente sobre los derechos colectivos, como indígenas. Pero el proceso mismo de alternar en escenarios diferentes nos hizo mirar cómo responder, por ejemplo, en el Beijing +5, que fue en Nueva York, en la reunión de la Comisión de Estatus, donde claramente escuchamos cuestionamientos porque las mujeres indígenas no reivindicamos género. Y nos pusimos a pensar qué significa ese cuestionamiento desde el feminismo, de no reivindicar género. Luego empezamos a mirar el concepto de empoderamiento. ¿Qué significa el empoderamiento? La igualdad de género. Todo esto era cuestionado por el movimiento indígena en ese tiempo, porque se decía es un concepto que viene de Occidente. Ustedes están copiando todo lo de Occidente. Y aquí nos tienen, después de casi 30 años o más, definiendo que la lucha de las mujeres indígenas incluye la reivindicación de los dos derechos. Derechos individuales como pueblos, con sus propias particularidades, o sea, pueblos y culturas, y los derechos individuales, o sea, lo colectivo y lo individual se complementan armoniosamente cuando hablamos desde las mujeres indígenas que luchamos por derechos. Y ahí nos dimos cuenta que en muchos aspectos no nos gustaba llamarnos feministas, y creo que no nos autodenominamos feministas, todavía tenemos un poquito de cosquilleo. ¿Por qué? Porque el feminismo que conocíamos de señoras, porque la hermana afrodescendiente no me deja de mentir, muchas indígenas todavía llamamos las señoras feministas, o sea, las señoras académicas, de clase alta, intelectuales, ¿no? Entonces, las señoras feministas. Y luego, en la región trascendió mucha confrontación con los hombres, o sea, lo masculino, ¿no? Y entonces, yo no sé si no entendimos bien, pero esa lucha que parecía que solo era la lucha contra el sexo masculino o los varones, nos creaba conflicto. ¿Por qué? Porque volvemos a revisar qué significaba para nosotras cuando los varones interesadamente hablaban de la complementariedad, hablaban de la reciprocidad, ¿no es cierto? Y entonces nosotros vimos, bueno, si se habla de complementariedad y no se quiere reconocer que hay desequilibrio y no se quiere reconocer que hay postergación hacia las mujeres o oportunidades negadas a las niñas, estoy hablando siempre en el contexto indígena, entonces dijimos, bueno, las señoras feministas
no estarán tan equivocadas. Entonces miremos nuestras referencias. Y les cuento que particularmente como estaba siempre en el movimiento mixto, en el movimiento feminista o de mujeres y sectores populares, y tratando de construir espacio propio como mujer indígena para las niñas y mujeres indígenas, bueno, se nos ocurrió para el año 92 preguntar a un anciano de más de 114 años de una comunidad que está cerca a Machu Picchu, en el Cusco, en la comunidad de Huillo. A Taita Ciprián le preguntamos qué significaba la relación hombre-mujer en la convivencia cotidiana. Y entonces Taita Ciprián nos dijo, las cosas valen cuando están en su punto de equilibrio. Y entonces encontramos un argumento para decir a los líderes varones, estamos en un contexto de desequilibrio, donde las mujeres están solo al lado del fogón, a pesar que contribuyen en su rol productivo en la economía familiar y en la comunidad. Las niñas están siendo dejadas de lado cuando hay que mandar a los hijos a la escuela. Todavía las mamás están decidiendo los esposos para las hijas. Y entonces nos encontramos con mucho que reflexionar, que recuperar justamente desde la propia cosmovisión o desde la propia filosofía, lo que significaba la complementariedad entre los diferentes. Y pensamos hoy que la definición desde nosotras mismas todavía está pendiente. Hay varias ya mujeres indígenas que tienen propuestas de definición de feminismo, como el feminismo comunitario desde Bolivia, las otras formas de feminismos desde Guatemala o desde México, ¿no? Pero consideramos que nuestra acción de revalorar, reivindicar derechos está en lo que significa la complementariedad entre derechos individuales y derechos colectivos. Porque justamente viendo el feminismo no indígena, digamos, vimos que no solo éramos mujeres pobres, no solo mujeres de un país, éramos mujeres que tienen lengua propia, formas culturales de expresión cultural propias, el vivir en la comunidad y las tradiciones, formas de pensamiento, de actuar, y cómo es que esas expresiones culturales y rasgos culturales también eran no aceptados en el escenario público desde el sistema formal. Y entonces no podíamos pensar y hablar solo como mujeres, teníamos que reivindicar lengua y cultura y lo que somos, ¿no? Entonces llegamos a un diálogo maravilloso en el movimiento feminista y en el movimiento de mujeres sobre las especificidades y cómo esas especificidades más bien estaban enriqueciendo el movimiento, porque desde nosotras ya no queríamos ser objeto de racismo, ser objeto de discriminación, no seguir padeciendo este ejercicio del poder macho absoluto y excluyente, pero tampoco aceptar las formas coloniales y neocoloniales de vernos.
Porque, por ejemplo, cuando se habla de mujeres indígenas, desde cualquier lado, a veces se nos ve como las pobrecitas que necesitan apoyo, asistencia. No se nos ve como personas con capacidades de proponer y de ser, de aportar a la economía del país, de la familia y que también tiene derecho de participar en la vida en todo sentido en nuestro país. Y muchas veces, ahora ya no, felizmente, pero hace 70 años, cuando se casaba la pareja en la comunidad, el sacerdote era capaz de hacernos creer que él era el representante de Dios, ¿no? Y le debíamos esto que se llama amén, amén, pero al mismo tiempo nos iba transmitiendo que tú tenías que obedecer al varón, seguir al varón, acompañar al varón. O sea, ya nosotras no éramos nada. Y entonces, en zonas donde la evangelización, por ejemplo, ha sido muy fuerte, nos ha ido, digamos, castrando nuestro ser. Entonces, por eso estamos nosotras desde la invasión, la colonización, que trae todas las formas de seguir oprimiendo. O sea, el hombre es el que puede, es el que sabe, nosotras no. Y cuando eso se lleva a los espacios de poder, de decisión, ellos deciden, ellos saben, ellos conocen. Y esto en algunas, por supuesto, felizmente muchas, nos rebelamos ante lo que quieren que seamos, sumisas y solo para marido. Por ejemplo, testimonialmente les cuento que mi madre decía, la chicha no es para marido. ¿Por qué? Porque yo desde pequeñita empecé a rebelarme. Y siempre independiente. Entonces, hay mucho todavía que compartir. ¿Me pasa, por favor, alguna seña por los minutos? ¿Ya estamos? Perfecto. Para redondear esta parte es que en el 2000 definimos y en el diálogo con el movimiento feminista que no hay una sola forma de feminismo. Y ese enriquecimiento de ser mujer y venir de culturas específicas que no están conformes con el sistema establecido de exclusión, estamos ahí para luchar contra el mal ejercicio del poder, sin democracia y sin equilibrio, trabajando por el equilibrio y porque y se respeta, nadie debe estar ausente. Ahora, claro, después de tantos años, podemos decir las mujeres indígenas tenemos tanto que contribuir cuando hablamos del cambio climático, cuando hablamos de la biodiversidad, cuando hablamos otros aspectos que tenemos para aportar y contribuir a la solución de los problemas. Ahí quedo. Gracias. No se oye. Ya, otra vez. Muchas gracias, Tarsila, por este discurso sumamente enriquecedor e inspirador. Después, más tarde, todavía vamos a profundizar con algunas preguntas. Y ahora voy a pasar a Claribet Palacios y presentarla en una forma breve, pero también un poco más en detalle. Claribet, a ver, por favor, si prenda ya, muy bien. Para presentarla, ella es presidenta del Sindicato de Trabajadoras Afrodescendientes del Servicio Doméstico, UTRASAT. ¿Se dice así, UTRASAT? UTRASD. UTRASD.
Bueno, gracias. Él es integrante del Intersindical de Trabajadores Domésticas de Colombia y fue una de las lideresas más activas en la lucha de la aplicación del convenio 169 de la OIT en Colombia. UTRA-SD es un sindicato que se ha posicionado como una organización social interseccional por sus luchas afrodescendientes y de género. Se incluye que los cargos directivos deben ser ocupados por mujeres afrodescendientes. Claribel es del Chocó, el departamento afro más pobre del país. Empezó a trabajar ya antes de 13 años como trabajadora de servicio doméstico y allá sufrió la explotación y las agresiones sexuales, una situación que se enfrentan muchas de las trabajadoras domésticas, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Siempre ha reivindicado el feminismo que reconoce las así llamadas razas como un factor que agrava las condiciones de discriminación. De hecho, antes de ser sindicalista, llevaba ya el papel de feminista afro. Hace parte de la mesa de seguimiento del convenio 169 en Colombia y ha asistido en 2 ocasiones en la Conferencia Internacional de Trabajo como vocera del gremio. Y ahora estudia Derecho y es una de las lideresas trabajadoras domésticas más reconocidas en América Latina. Le paso la palabra a usted, Claribel. Muchas gracias. Me ha puesto usted nerviosa con esa presentación tan detallada. Me ocurrió lo de mi compañera Tarsila, compañera de lucha. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a quien sigue en este maravilloso foro. Mi gratitud inmensa por las personas que han hecho posible que hoy pueda poner mi voz una vez más en un escenario tan importante que considero que desde aquí también se reivindican nuestras luchas. Escuchando a mi compañera con ese nivel de detalle, me trajo a pensar muchas cosas, y cuando se habla, por ejemplo, del feminismo, siempre en mis lecturas, en mi interpretación de los hechos en lo cotidiano, siempre he notado como esa barrera, como ese feminismo blanco, un poco más burgués, y nosotras como del lado de acá. Alguna vez alguien me preguntó si era feminista y yo le dije, si ser feminista es luchar por los derechos en igualdad de condiciones para todos, pues yo soy feminista, si es así. Si ser feminista significa unas luchas de clase con unas divisiones de poderes y puestas en otros escenarios como reclasificando las mujeres, no soy feminista entonces. Digo esto porque quizás cuando se habla de feminismo se marcan tantas cosas, además de las luchas, y que se pone de centro un discurso en el que cabemos todas las mujeres, ¿cierto? Quizás lo que yo diga suena un poco a crítica, pero a una mujer como yo, que la sociedad a toda costa se ha esforzado por empujarla, por segregarla, por hacerla en un rincón, y que uno ha tenido que pasar por esto y ver que lo que estaba diciendo se centra en un discurso en el que cabemos todas, pero en la práctica sí uno puede evidenciar esa segregación. A veces yo digo, si en un país como el nuestro las luchas de las mujeres estuvieran más articuladas, las voces de las indígenas, con las voces negras, pero también con las voces mestizas, que de cierta manera han tenido un nivel de reconocimiento superior al de nosotras. Las mujeres negras, desde que nacemos como luchando. Nacemos luchando por alcanzar algo en una sociedad que es totalmente carente de oportunidades para nosotras. Y en esa lógica yo
planteo el feminismo que hacemos nosotras desde la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras Domésticas como un feminismo más popular, porque nuestras luchas pasan por ese reconocimiento de la mujer negra, por esa valoración de lo que hacemos, pero también tiene que ver mucho con cuidar el territorio donde habitamos, y el territorio a veces es más que ese espacio físico en el que pisamos. Nosotras el territorio también lo interiorizamos a tal punto que sentimos que lo llevamos donde vamos, ¿cierto? Sin desconocer el espacio físico también. Es una mezcla que quizás quienes me están escuchando dirán, pero ¿cómo hace para poner esta parte del territorio física y esta en la mente? Porque la mayoría de nosotras, mujeres negras, afrocolombianas, trabajadoras domésticas, hemos sufrido la situación de ser víctimas en el marco del conflicto armado, y hemos tenido que dejar ese territorio físico, pero ese territorio se ha venido en la mente de nosotras cada que lo añoramos, que recordamos de dónde venimos, pero también cada vez que nos enfrentamos a una ciudad que nos desconoce, a una ciudad que no reconoce en nosotras una mujer valiosa, una mujer que aporta al desarrollo, a la economía del país, a una mujer que garantiza el bienestar no solo de los hogares donde prestamos nuestros servicios, también nuestros hogares propios. Entonces, toda esta lucha que nosotras hacemos en búsqueda de oportunidades para todas, en búsqueda de igualdad, porque si bien está reconocido que Colombia es un país altamente desigual, también hay que decir que tiene que nombrarse que dentro de esas desigualdades, los 4 departamentos más pobres del país son los 4 departamentos que tienen un mayor número de mujeres negras y mujeres indígenas. Significa entonces que hay una desatención muy fuerte por parte del Estado por reconocer estos territorios y por idonear unas políticas públicas que realmente apunten a ese empoderamiento de la mujer, a ese empoderamiento de las comunidades, unas políticas que puedan resolver esas problemáticas de falta de educación, de falta de servicios básicos. Es muy triste saber en territorios como La Guajira, en nuestro país, lo que les ocurre a nuestras compañeras indígenas que tienen que desplazarse muchas horas para buscar el agua, para conseguir la leña, y esto genera una mayor brecha, esto genera un mayor empobrecimiento de las poblaciones. Entonces, ahí donde nosotras salimos a alzar la voz, pero también tengo que mencionar con mucha tristeza lo que significa alzar la voz en las comunidades, en nuestras comunidades, en la urbanidad incluso, lo que significa velar por los intereses del resto de la población, significa estar al borde de la muerte en ocasiones. No sé, muchos de ustedes seguramente saben que en Colombia hay un atropello constante a los líderes y lideresas sociales, y que después de la firma de los acuerdos de paz, todo este tema del posconflicto ha venido cobrando unas vidas importantes, porque cuando se calla una mujer afro, cuando se calla una mujer indígena, se está tratando de callar toda una comunidad. Porque ¿qué hace un líder o una lideresa en este caso? ¿Qué hacemos nosotras? Recoger todo el sentir de la comunidad, recoger la problemática y tratar de incidir para que el gobierno voltee, centre esa mirada en nosotras como sujetos también. Y ahí es donde en ese intercambio, en ese conflicto, perdón, de intereses, entramos a quedar nosotras como si levantar la voz por los derechos, por la búsqueda de oportunidades, por la justicia social fuera un delito, y terminamos perdiendo la vida. No sé, mis tiempos.
Todavía tiene, disculpe, había apagado mi micrófono, ¿no? Todavía puede seguir, sí. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, se mencionan como los avances, como qué avances hemos tenido las mujeres afrocolombianas, digamos, por ese reconocimiento, por la construcción de la igualdad de género y de los derechos. Es quizás difícil poner una respuesta muy certera, ¿cierto? Porque si bien se vienen propiciando espacios para reducir estas brechas, uno ve que no se avanza mucho. Que en materia de legislación, hablando propiamente de las trabajadoras afrocolombianas, nosotras tomamos la legislación nacional y nos damos cuenta que está alineada toda perfectamente para garantizar derechos de trabajadoras domésticas. Y no sucede en la práctica. No está ocurriendo nada con toda esa normativa y ahora en el marco del COVID-19 pudimos ver una vez más que si bien el gobierno nacional firma unos tratados, firma unos convenios que son interesantes para mejorar condiciones de la población nacional, en este caso un sector como el nuestro, que tiene firmado el convenio 189, que el convenio 169 también tiene un capítulo muy importante en el cual estamos inmersas como mujeres afrocolombianas, pero que al mismo tiempo ocurre una situación como la que nos trajo el COVID y que nos presentó a nosotras como trabajadoras domésticas una realidad muy cruel, y es saber que para el gobierno nacional nosotras no significamos nada, y no significamos porque en la medida que fueron tomando decisiones para mitigar el impacto económico producido por esta pandemia, nosotras no quedábamos involucradas en ninguno de estos beneficios ni económicos, es decir, no se nos nombra. Entonces no podemos entender las lógicas cuando Colombia se afilia, por ejemplo, a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se centra en el objetivo número 8 del empoderamiento de las mujeres, de las niñas y todo esto, y nosotras vemos que no hay unas políticas claras establecidas realmente para empezar a dar respuesta a estas vulneraciones constantes de las mujeres, a ofrecer educación, a ofrecer un cambio realmente en los territorios con los cuales sí puede hablarse posteriormente y decir, lo estamos logrando, estamos transformando las comunidades étnicas, estamos empoderando a las mujeres, estamos ofreciendo educación, estamos mejorando las condiciones de salud, ¿cierto? De vías. ¿Cómo es de triste saber que en comunidades étnicas se nos muere todo el tiempo gente porque no hay un avión disponible para salir a un territorio donde hay un hospital de alta complejidad, o que no hay una lancha ambulancia para transportar el personal que requiere atención urgente, ¿cierto? Entonces, yo no puedo entender las lógicas estatales cuando por un lado firman unos convenios que tienen toda una retórica y unos esperanza en ella, pero por el otro lado hacen convenios como el que acaban de hacer en Colombia, acaban de expedir el decreto 1174, que es totalmente regresivo para las luchas de nosotras como mujeres trabajadoras domésticas, buscando la igualdad salarial, la igualdad en materia de seguridad social y el reconocimiento de nuestros derechos. Es totalmente incómodo para una mujer como yo, que todos los días se levanta con la esperanza de que podemos tener un país mejor, pero uno ve que la voluntad política niega esa oportunidad de tener ese país mejor para todas, y en las que tendría que existir eso a lo que siempre hago el llamado: articular las luchas de las mujeres indígenas, afro, mestizas, las luchas de las mujeres, potenciar la voz y realmente exigir un cambio social, porque es que hay que exigirlo.
Y esta exigencia no tiene que estar puesta solamente desde conmemoraciones significativas como el 8 de marzo o como la semana de activismo del 25 de noviembre, sino puesta todo el año. Tendría que haber una agenda construida por las mujeres sin mirar las condiciones de piel, las condiciones académicas. Las luchas de las mujeres son más fuertes que pensar en si esta es titulada o esta no. Hay un problema que nos está desgarrando, hay un problema que nos está quitando la vida en medio de esa desigualdad. Todos los días perdemos mujeres porque no hay atención en salud, por ejemplo. Madres de pueblos recónditos. Entonces, creo que el feminismo tiene que repensarse. Tiene que repensarse el feminismo, tiene que replantearse y dejar de luchar aisladas las mujeres mestizas, las mujeres indígenas y las mujeres negras. Claro, entendiendo que hay unos asuntos que son puntuales de cada comunidad y quizás no tocarlos, no ahondar en ellos, pero hay otros asuntos que son de orden común en el cual todas estamos involucradas. Gracias, Claribet, por esas posiciones muy claras y también muy lúcidas. Vamos después, un poco más tarde, otra vez con algunas preguntas, pero primero quiero volver a Tarsila y plantearle dos preguntas. A ver si a Tarsila. En eso que acaba de hablar Claribet sobre las relaciones entre mujeres indígenas o afros y las feministas no indígenas, ¿cómo ves las relaciones en el Perú de mujeres indígenas y feministas indígenas por un lado y las no indígenas, especialmente considerando ahora las situaciones, por ejemplo, de las elecciones, pero en total de desarrollo de una sociedad más democrática? Ya. Podríamos decir que como movimiento de la sociedad civil tenemos grandes avances. Entonces tenemos una claridad, ¿no? Luchamos contra el poder hegemónico. Entonces ahí estamos todas, indígenas, no indígenas y demás. Y también tenemos una excelente relación construida con el movimiento afrodescendiente y con las mujeres afrodescendientes. Y lo empezamos antes de llegar a la conferencia de Durban, que fue el 2001, y entonces descubrimos el racismo. Y entonces tenemos ahora una lucha contra el racismo con esta variable étnica racial, ¿no? Y luego, cuando hablamos de, por ejemplo, las violencias que nosotras las indígenas lo hemos tipificado ya con S, hablamos sobre la multidimensionalidad que debe incorporarse cuando se habla de violencias, y entonces y también las interseccionalidades, ¿no? Para ir viendo dónde nos encontramos. Entonces hay gran avance y se hacen esfuerzos, tenemos diálogos, por supuesto, y mucho apoyo mutuo. Pero somos sociedades que lamentablemente heredamos las formas coloniales de actuar y de ser. Y somos sociedades muy estratificadas, donde los que tienen están por un lado, los que tienen un poco por otro lado, y los que no tienen nada, vista desde afuera, estamos todavía más lejos. Entonces, este contexto de pandemia justamente ha desnudado todo ello. Y está para nosotras, lamentablemente visto desde seamos hombre o mujer, si es que no usamos bien el poder al que accedemos, seguimos siendo excluyentes y racistas, porque también en estos últimos tiempos ya se discute que ser
mujer para acceder, por ejemplo, a un puesto público o ser incorporada en una lista para participar en la vida política del país no es suficiente. Tiene que ser una mujer que tiene convicciones justamente democráticas y de mirar horizontalmente a todas las mujeres en sus diversidades, ¿no? Y en ese sentido creo que hemos avanzado bastante en estos últimos años. Hay países donde es todavía más visible. En nuestra región, como México, por ejemplo, es una maravilla como las indígenas, el movimiento feminista, académicas o no, confluyen en un espacio de lucha, por ejemplo, por los derechos, ¿no? Y por la democracia, contra ese poder macho, que también nosotras lo vemos mucho, ¿no? Que no solamente es tener un espacio de decisión, sino cómo usas y qué actitud tienes y con qué base llegas a ese poder de decisión. Entonces aquí estamos en una crisis tremenda también, que ya se descubrió cómo, por ejemplo, la ministra de Salud usó su posición de ministra para adelantarse con las vacunas, cuando tenemos gente que está muriendo porque no hay oxígeno, no hay acceso a servicios de salud. O sea, es una cosa tremenda de contradicciones y de abismos que hay en el mismo país por esa forma de ejercer justamente el poder muy fragmentadamente y muy sectorizadamente, y pensando que hay, no pensando, creyendo, porque ellos creo que lo creen que nosotros y nosotras no necesitamos los mismos derechos o no necesitamos los mismos servicios públicos que el Estado está obligado. Y ahí estamos afrodescendientes e indígenas en la misma condición junto con el sector popular, ¿no? Entonces, es eso que tiene que cambiar. O sea, mirar más allá del espacio pequeño, personal, particular, y ver cómo vamos articulando como movimiento a la construcción de una nueva forma también de ejercer poder y hacer política. Uy, vos. Otra pregunta que quiero plantear, que un tema que usted ya mencionó y que mucho tiene que ver con estas desigualdades, es el tema de las luchas de las mujeres por territorio y por la defensa del medio ambiente, considerando el extractivismo y que toca tanto las mujeres, las comunidades indígenas, mujeres y hombres, igual que las afro y de mestizas, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí, qué nos puede contar de el avance de estas luchas? Mire, cada vez más, cuando hablamos de violencias, tipificamos unas de las S's, es cómo las mujeres indígenas o que están en espacios territoriales, tanto afrodescendientes, porque en la región también están en zonas territoriales, ¿no? Son expulsados por la decisión unilateral del Estado que da permiso a las industrias extractivas de todo tipo. O sea que vienen, sacan petróleo, madera, gas, etcétera, sin tomar en cuenta a la población que históricamente está viviendo allí. Y entonces, en ese contexto, por ejemplo, se produjo una S que una persona mayor justamente de Colombia, de la Amazonía colombiana, decía, si una industria viene y echa desechos de su industria en mi territorio, en mi tierra, y me lo contamina la tierra y el río, y ya no tengo de dónde tomar ni dónde sembrar, ¿eso es violencia? Pues lo tipificamos como violencia, una de las heces.
Entonces, en este sentido, lo que está terrible es lo que yo le he llamado la contradicción entre los compromisos del Estado a nivel internacional en reconocimiento de derechos, por ejemplo, de pueblos indígenas, con la política de desarrollo económico que se fijan los países dentro de nuestros países. Porque se comprometen a una cosa afuera, pero en el plano nacional no lo están respetando. Y claro, la compañera mencionó lo del convenio 169, en el caso de los pueblos indígenas, hay una obligación de hacer la consulta, pero también tiene su trampa, porque el Estado tiene la última palabra, con el cuento de que es de interés nacional. Entonces, hay avances porque ya conocemos que tenemos derechos, conocemos instrumentos internacionales, conocemos mecanismos internacionales, tanto como pueblos indígenas y como mujeres. Entonces, lo que ahora estamos es en un esfuerzo de saber usar esos mecanismos y esas herramientas para que justamente el Estado los respete su compromiso. Pero ahí tenemos también nosotras y nosotros como un gran desafío. ¿Qué proponer? ¿Cómo proponer? Y cómo hacer este esfuerzo de llegar a los espacios de decisión y no perder las convicciones por ese pequeño poder o por esas pequeñas dádivas, porque en el Perú se conoce como echa la ley, echa la trampa, porque muchas veces existe la ley, pero no se respeta, no se implementa o no se acerca a la población. Y ya ve que en el caso de Perú pasamos 20 años de violencia, mientras los indios moríamos allá en los Andes, nadie decía nada. Entonces el tema del racismo es histórica, estructural, institucionalizado, que tiene diferentes aristas y tenemos que tener, como se dice, todas las antenas paradas y juntarnos para poder hacer fuerza común y no claudicar y no debilitarnos también. Creo que a veces los conflictos nos ponen mucho más fuertes, ¿no? Y es cierto, en ese sentido también consideramos que construir movimiento en alianza y en articulación es indispensable. Y como mujeres indígenas, por ejemplo, esta recomendación de erradicar la mutilación genital es algo que es un ejemplo de cómo a nivel global hemos hecho alianza con el movimiento feminista sensible. Ahí perdemos los colores. Si soy marrón, si soy negra, si soy blanca, no. Estamos todas contra la mutilación genital. Esos son ese tipo de avances que son maravillosos. Igual será que ninguna mujer debe ser violentada por ninguna razón. Micro. Por favor, abran el micro. Terrible. Bueno, voy a pasar ahora a Claribet. Muchas gracias porque podíamos seguir preguntando, pero voy a pasar a Claribet, que también tengo varias preguntas. Tengo que limitarme a dos. Una es pues esta, desde su punto de vista, ¿qué impacto tiene el proceso de paz en Colombia para la población afrocolombiana y especialmente para las mujeres? Porque eso es un tema central, ¿no? Bueno, quizás mi respuesta podría sonar un poco sesgada. Yo soy defensora del proceso de paz. Me di la ardua tarea de luchar con otras personas para que se hiciera el proceso de paz. Recuerdo tanto que el día que se perdió el plebiscito, lloré como si se me fuera muerto un familiar,
y después volví a tomar ánimo y el 6 de septiembre de ese mismo año fuimos a una movilización, muchas organizaciones sociales, y volvimos a recobrar la esperanza en contra de la Constitución, porque tenemos que reconocer que fue una esperanza que brilló en contra de la Constitución porque ya se había perdido, y sin embargo se firmaron los acuerdos, y desde ahí hemos venido luchando para que, exigiendo para que se cumplan esos acuerdos, pero sí considero que han tenido un impacto positivo, pese a que en el país en la actualidad han aumentado, o sea, los asesinatos, en ciertos territorios se está recrudeciendo la guerra nuevamente. No podemos dejar de desconocer que desde que se firmaron los acuerdos, la cifra de muertos en Colombia disminuyó. Y eso no tiene que ser uno estadista para darse cuenta que sí disminuyó, que hay territorios que todavía gozan de medianamente una tranquilidad, y eso se lo debemos a ese proceso de paz que ha sido una gran esperanza para un país tan desangrado pues como ha sido Colombia en estos casi 80 años de una guerra que realmente uno no entiende ni la pata ni la cabeza. Pero también reconocer que estos acuerdos han sido benéficos para algunos territorios que no habían sido de cierta manera incluidos en los planes de gobiernos, y entonces a través de unas medidas que se sacaron en los acuerdos, ahora se están atendiendo esos territorios, llevando programas como alimentación, como de mover los cultivos, también todo el tema de erradicación pues de cultivos ilícitos por sustitución de unos cultivos lícitos. Todo eso yo lo veo como positivo, mis compañeras lo vemos como positivo, pero además es que estos acuerdos han hecho públicamente un reconocimiento de las poblaciones étnicas en el país, cosa que si bien la Constitución política de nuestro país del 91, en uno de sus artículos nos reconoce como población, que es la primera vez que constitucionalmente se hace en el 91, porque en las constituciones anteriores nosotros como población étnica no existíamos realmente, no existíamos. Eso yo lo considero como un punto a favor, un punto que nos ha dado herramientas, por ejemplo, como la Ley 70, que es una ley para los territorios afro, donde en la actualidad la gente maneja los consejos comunitarios, así se llaman, para lograr pues como la implementación de esta ley. Entonces sí, los acuerdos han traído beneficios para las comunidades, no en la medida que quisiéramos, porque son muy lentos, además teniendo en cuenta que la problemática es grande, que ha sido agudizada en los últimos 30 años, entonces ver que sale una medida tan insuficiente, uno la toma como un paño de agua tibia. Sin embargo, no se puede dejar de desconocer que al menos ya hemos empezado a andar el camino. A diferencia de otros años que no existía, pues ahora contamos con ese aval y que ya están escritos, porque yo digo lo que no está escrito no existe en el caso de los gobiernos, y al menos uno ya tiene herramientas para seguir exigiendo estos beneficios para las comunidades étnicas. Otra pregunta que tendría, que en realidad ya va mucho en esta dirección, ¿cómo se relacionan las organizaciones afrocolombianas, de mujeres afrocolombianas, y las no afros, por ejemplo, relaciones de sindicatos, su sindicato y los otros sindicatos de trabajadores, frente también a estos reclamos y reivindicaciones democráticas? Bueno, cuando usted hizo la presentación sobre Clarinet, mencionó un espacio muy importante del cual me considero gestora o constructora de este espacio. Se llama Intersindical de Trabajo Doméstico,
y en este espacio confluimos 5 organizaciones de trabajadoras domésticas, entendiendo que UTRASD es la organización que tiene ese carácter étnico. Somos alrededor de un 85% de afiliadas, somos negras, mujeres negras. Estas otras organizaciones son propiamente de mujeres mestizas, pero lo que interesa aquí es cómo nosotras hemos tenido la capacidad de proponer esta nueva forma de relacionarnos para defender los intereses de nuestro sector, porque podríamos pensar nosotras como sindicato, y que de hecho ya teníamos voz y teníamos participación en los escenarios políticos importantes del país, nosotras sentíamos o seguimos sintiendo que una lucha como la que hacemos, que un sector como el que defendemos, no le interesan protagonistas ni personas que traten de relucir ellas. Necesita articular más esfuerzos, más instituciones, más personas del común para seguir haciendo la lucha. Y eso es lo que hemos hecho con el intersindical, pero también nos relacionamos muy bien con la mesa intersectorial. Ahí también confluyen muchas organizaciones de la sociedad civil, igual que la mesa de economía de cuidado. Así nos movemos. Por eso, como sindicato, creo que hemos tenido un gran privilegio de puntear en medios de comunicación, de ser muy visibles en el país, porque también consideramos que en el camino hemos tenido aliados de todas, como de todos los frentes, ¿cierto? Desde todos los frentes para potenciar nuestra lucha. Entonces, es claro que UTRASD no es un sindicato que trabaja solo. Tenemos una agenda interna, pero también tenemos una agenda que somos capaces de construir con otros para seguir haciendo la lucha por el bienestar del trabajo doméstico en Colombia. Y que siempre yo, como miembro de UTRASD y miembro del intersindical, siempre en los espacios que ya no son propiamente de trabajo doméstico, siempre hago el llamado a instituciones como la Central Obrera, por ejemplo, a la que pertenecemos, la CUT. Siempre hago el llamado de que es que no es un discurso, tiene que irse a la práctica, ese relacionamiento, esas nuevas propuestas de las luchas del sindicalismo, ¿cierto? Porque en el sindicalismo ha faltado también solidaridad, y eso no es secreto. Y siempre hago ese llamado a la solidaridad entre las organizaciones. Yo creo que de esta manera podemos avanzar todos. Y eso es un tema sumamente importante y todavía un tema de muchos conflictos a la vez, ¿no? De avances y de conflictos. Bueno, yo quiero agradecerle por estos discursos y ahora abrir el espacio para las preguntas al público. Ya veo un de Esperanza que está saludando desde Bolivia, desde La Paz, y quiere saber cómo lo ven al feminismo comunitario, y eso seguramente dirigido a Tarsila. Tarsila. Estoy aquí. Así está, ¿no? El feminismo comunitario, bueno, es el concepto de Julieta Paredes, me imagino que la compañera se refiere a ella. ¿Y cómo lo ves? Bueno, es uno de los aportes, ¿no? Y está bien, porque se pone en evidencia principalmente el machismo, que no está ausente en ningún lado, y la forma tan patriarcal de ejercer ese poder local, pequeño o grande. Entonces, y la colonialidad también, ¿no? Ella le pone mucho acento a todo lo que hemos heredado de la colonia, y cómo ahora es motivo también de opresión y de negar derechos. Entonces, todas las propuestas valen, porque ahora nosotras tendríamos que hacer un gran evento de discusión para justamente comparar las diversas propuestas y conceptualizaciones que existen para ir conociendo también y compartiendo información, ¿no? Otra pregunta está dirigida a Claribet. Ahí se pregunta cómo se manifiesta el machismo en el sindicalismo colombiano y cómo usted lo enfrentan desde su sindicato. Me hace usted una pregunta
muy espinosa, decimos los colombianos, una pregunta que tiene muchos chuzos, y es que el machismo en el sindicalismo colombiano, me voy a ir directamente, ojalá me estén escuchando, la central obrera a la que pertenecemos nosotras, la CUT, por ejemplo, hace 2 años, votando la ley de género al interior de la organización. Como una organización como esta, que promueve derechos para los trabajadores en su estructura orgánica, no avanzan las mujeres, solo 2 mujeres en los cargos de alta dirección. Entonces, esas discusiones nosotras también las ponemos. ¿Por qué le pedimos paridad al gobierno nacional? En el Congreso pedimos paridad en los ministerios, pero en las centrales obreras o en los movimientos sindicales siguen dominando los hombres. El año pasado se celebró muy positivamente en una institución sindical de las más grandes del país cómo pudieron avanzar 5 mujeres en cargos de alta dirección. Fue una cosa de celebrar porque no había ocurrido en la historia. Entonces, sí, es importante que, repito, no solamente vivir los movimientos de unos discursos esperanzadores, el discurso hay que aterrizarlo, hay que materializar ese discurso. Y si vamos a hablar de paridad, demostremos a nivel de las organizaciones que sí la paridad puede ser real. Nosotros no tenemos afortunadamente ese problema porque somos una organización netamente de mujeres y pues todavía no ha pasado que tengamos que pelear por esas cosas. Quizás alguna vez afiliemos hombres y ya creería que los estatutos tendrían que ser modificados porque nosotras hemos venido ganando espacios que no estamos dispuestos a perder. Y más sabiendo que esto no es una guerra de hombres y mujeres, pero sí es claro que el ejercicio de dominación de los hombres todo el tiempo nos pordebajea y nos minimiza. Entonces necesitamos ganar espacio y mantenernos en ellos. Yo puedo a Claribet que ponga su imagen, su foto, otra vez, sí, y a Tarsila otra vez abrir, porque vienen 2 preguntas, o una pregunta para las ambas. Hay la compañera Nelly que pregunta, me gustaría saber qué porcentaje de mujeres indígenas o afrodescendientes se reconocen feministas y lo manifiestan abiertamente. Tal vez si empieza Claribet y después Tarsila. Usted dejó las preguntas más difíciles para lo último. En eso de reconocerse feminista, al interior de la organización, no, quizás las directivas se reconocen claramente como feministas. La base organizativa lo hace en menor cuantía por esas barreras que han ocurrido y de cierta manera no se ha aprendido, todavía no se ha resignificado realmente el feminismo y en ocasiones es mal interpretado. Entonces nosotras lo que hacemos en la organización a través de los espacios de capacitación es enseñar también a comprender por qué es que se nos denomina feministas populares, pero al fin y al cabo feministas, ¿cierto? Entonces no puedo decirle que de 660 mujeres que somos, tenemos 100 feministas porque todavía no se autorreconocen de esa misma manera. Y Tarsila, usted seguramente voy por la misma ruta, porque ¿quiénes nos están definiendo? ¿Quiénes nos ponen que si somos ecofeministas, que si somos tal y tal? Nosotras estamos en la lucha cotidiana contra las exclusiones, contra las injusticias, y entonces pedir que una hermana activista, dirigente de una organización regional, por ejemplo, al interior del país, se autodefina ecofeminista o feminista, es mucho pedir, y eso implica que no conocen la realidad del movimiento y la composición de las mujeres afrodescendientes e indígenas. No todas estamos en la academia, no todas estamos, ¿no?, tratando de encontrar nombres. Estamos en la acción concreta. Entonces, muchas veces cuando alguien nos dice, como me dicen,
Tarsila es feminista indígena. Yo la miro y digo así. Aparece otra hermana, dirigente nacional, y me dice, oye, te han dicho feminista. Como diciendo que tengo que responder que no lo soy. Pero es porque no tenemos un cabal entendimiento tampoco. No estamos en eso. Por ejemplo, nosotros damos formación a jóvenes, nuevos liderazgos jóvenes, indígenas. No todas tienen clarito qué significa el feminismo y qué tipos de feminismos, porque tendrían que estar dedicadas a las investigaciones y a las lecturas. Y todas están haciendo 50,000 roles por responder a las carencias en la vida. Sinceramente es así. Otra pregunta. Claro, para tener claro, ¿cómo se define a las ecofeministas? No lo sé, pero las mujeres indígenas luchamos por los recursos naturales, contra la contaminación de ríos y suelos, contra la contaminación de las tierras y las aguas con mercurio o plomo. Estamos luchando para que no desaparezcan los peces del río, que no se tumben los árboles, que la comida, la producción de los alimentos sea sano, que podamos comer y tener acceso a medicamentos y alimentos sanos que también nos den felicidad espiritual, cuidando nuestras montañas. Eso, ¿qué significa eso? No sé si somos ecofeministas o no, o como antes nos llamaban, no sé, medio como que no encajamos ni aquí ni allá, pero lo concreto es que estamos defendiendo cosas que sirven para todos, ¿no? Más allá de las definiciones. Si paso la palabra a Claribet de la misma pregunta del ecofeminismo, que desde la perspectiva afro, algo que Gina está entendiendo que debe ser profundizado. Yo creo que ya la compañera Tarsila lo respondió muy bien. Nosotras ni siquiera hemos relacionado propiamente el término ecofeminismo, pero sí hace un rato les mencioné cómo concebimos la relación con la tierra, la relación con el ambiente, la relación de donde sacamos el día a día para subsistir, ¿cierto? Y aunque en el caso de nosotras como movimientos estamos ubicadas en ciudades grandes del país, que hemos dejado todo ese territorio que nos vio nacer, sí es claro que todo el tiempo lo que podemos incidir y podemos expresar lo que va en contra de la destrucción de ese territorio, ahí estamos. Porque lo que decía la compañera Tarsila, nosotras luchamos por el bienestar para todos. Es que cuando una activista como Francia Márquez en el país, que es un referente de la mujer feminista afrocolombiana, lucha tan fuerte por el tema del medio ambiente en el Pacífico Sur, eso no es para ella, no es solo para sus hijos, no es para su descendencia, eso es para toda Colombia. Nosotros tenemos todo para hacer un pulmón en materia de agua, en materia de flora, de fauna, tenemos todos los componentes, pero cada vez vemos que las políticas van en contra de conservar eso, y la compañera Tarsila también lo decía. El convenio 169 en su escrito salvaguarda eso, pero por otros lados salen unas normativas donde el gobierno tiene la potestad de entrar a intervenir estos territorios, y ahí es donde se dan ese conflicto de intereses tan fuerte que cobra vidas. No estoy diciendo, hago la salvedad, que las muertes vienen de tal directriz, no, pero sí en esa defensa es que hay muchas caídas y caídos ya, porque ¿qué se está cuidando? El agua, la tierra, para que pueda producir más alimentos que son para todos, incluso para exportar fuera del país. Pero no hay una valoración de eso que la naturaleza nos aporta para el buen vivir. Por el contrario, se quiere destruir, no sé, pensando después, quizás será que se van a ir a Marte, ¿no? Por eso será tanto la insistencia en descubrir Marte. Me imagino que estarán pensando trasladarse allá, quienes a toda costa quieren destruir lo que tenemos para vivir bien todos.
Muchas gracias. Sí, ahí vemos una pregunta porque lo que usted está describiendo no solamente el tema de un país, sino de varios países. Entonces ahí viene la pregunta de Dice que pregunta si hay alianzas entre organizaciones y luchas de mujeres indígenas o afros entre los diferentes países latinoamericanos. A ver si empiezas. Yo creo que Claribet también va a explicar, pero en el caso nuestro estamos cumpliendo 25 años como articulación continental de mujeres indígenas, donde estamos organizaciones de indígenas de Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, México y Sudamérica. Hacemos el esfuerzo. Y saben que incidimos mucho en por ejemplo, en la región, en las reuniones de la CEPAL, en las reuniones de las ministras de la mujer que hacen sus reuniones preparatorias para ir a la reunión en Nueva York sobre la Comisión de Estatus de la Mujer. O sea, hacemos alianza. Ya las indígenas y afrodescendientes nos hemos metido al espacio del movimiento de mujeres, poco a poco, pero ha tomado sus 30 años casi. Entonces, estamos entre afrodescendientes e indígenas, que también tienen su red latinoamericana. A veces las indígenas nos llamamos hermanas, y con Dorotea Wilson, que es una activista de Nicaragua, afrodescendiente, nos llamamos hermana, y las no indígenas se burlan de nosotras porque nos dicen, ella sí es tu hermana, yo no soy tu hermana, ¿no? Porque somos hermanas de la misma lucha. ¿Y qué es lo más importante por lo que luchamos? Es contra el racismo y sus expresiones en las discriminaciones. Eso lo hemos llegado a entender entre afrodescendientes e indígenas. Por eso sí es importante tener espacios de compartir visiones, propuestas y no hacerle juego a las fragmentaciones y a los colonialismos. O sea, tenemos que sacudirnos de esa cosa tan horrible de menospreciar al otro y tratar de juntarnos. Bueno, estamos juntas en muchos aspectos, ¿no? Y ahí, claro, si nos encontramos en espacios mixtos, tenemos que ser muy fuertes para ganarnos el respeto de los varones y los espacios en el que competimos con varones, pero yo tengo que agradecer que he tenido buena experiencia con liderazgos masculinos inteligentes. Claribet, ¿cuál es su experiencia con los hombres inteligentes o con las alianzas, pero que va más allá de las fronteras de un país? Los hombres inteligentes de los cuales se está llamando nuevas masculinidades, esos que hacen parte de esas nuevas masculinidades, penosamente tengo que decir, digo penosamente porque son muy poquitos y siempre tienen que ver con el activismo. Claro, me los he encontrado a nivel nacional, internacional, y la relación es buena porque incluso nos ha servido en el caso de Colombia estas personas activistas, cómo nos involucran en otras agendas para que pongamos en nuestras experiencias, nuestras problemáticas, las pongamos de conocimiento público. Entonces sí existe relacionamiento, igual que existe con nuestras compañeras indígenas, muy pocas, porque, por ejemplo, tengo que decirlo, conozco dos feministas, pues, que se denominan propiamente feministas indígenas. Una es una compañera de la universidad, la otra es una chica de Bogotá, y sí nos relacionamos bien a través de la Red Nacional de Defensoras, que ahí todas somos promotoras de paz, todas luchamos por el proceso de paz. Y bueno, y me da risa eso porque el lenguaje es una de las cosas que hay que desconstruir y que ha costado mucho hacer. Yo siempre vivo en una
pelea constante cuando escucho que por ahí es que indio no sé qué, no, momento, indígena, indios son los de allá de la India. Entonces yo me he tomado ese ejercicio porque pienso que hay que empezar a llamar al otro como es, porque desde ese racismo que plantea la compañera, no solo institucional, ese racismo estructural, también pasa por esas expresiones corrientes o esas expresiones en lo cotidiano que suenan mal y que generan molestia. Otra pregunta que va de una colombiana dirigida a la colombiana, preguntando cómo concientizar a la población de que estas luchas son luchas para todos y todas, y que de esta forma evitar la estigmatización del concepto feminismo. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo desde la educación, desde propiciar espacios que tengan estos enfoques. Y yo ahora rato mencionaba la resignificación de la palabra, porque en un país que estamos controlados por la clase dominante, los hombres, pero también las clases políticas y las diferentes corrientes políticas que en los últimos años vienen también en contra de ese avance de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. Creo que la única salida es la educación, en enseñar a las compañeras en que es que no está mal denominarse feminista, pero sí entender qué es, por qué lo menciono de esa manera. En esa estigmatización ha ocurrido temas como por ejemplo el aborto, y como somos un país bastante moralista, entonces sucede que las personas piensan que todas las personas que defienden el feminismo están a favor del aborto. Y entonces ahí vuelve y juega el mismo conflicto de intereses. Yo soy feminista para luchar por qué. Entonces, si no se hacen estas claridades en los diferentes espacios, quizás va a seguir esa nube bastante incómoda alrededor del tema, ¿cierto? Porque se ha percibido mal, se ha vendido mal la idea, pero justamente ha sido por esa segregación que se ha dado en la historia del feminismo. Aquí hay otra pregunta y la pasa a Cristín porque Sechu quiere plantear una pregunta por video. Cristín. Exactamente, a Quechu le gustaría hacerle unas preguntas a las panelistas, prendiendo la cámara y el micrófono. Quechu, por favor, ponga su cámara y su micrófono. Ya la estoy poniendo, estoy presente. Aquí estoy. Les quiero saludar en primera línea a Claribet, una hermana, un solidario saludo desde Alemania. Soy peruana, a Tarsila igual, un orgullo. Soy sindicalista, trabajo de hace más de 23 años en un sindicato alemán para el Comité de Mujeres y para el Comité de los Migrantes. Es una alegría tremenda saber que ustedes hacen una lucha en sus bases, y mi pregunta, paso a lo siguiente, que es mi pregunta. Claribet, ¿cómo hacen ustedes en ese diferentes intereses que hay entre las mujeres? Perú y no sé si Colombia, creo que casi toda Latinoamérica es un bastión de la Iglesia Católica. Hay temas, como tú acabas de decir, el aborto, que para nosotros, las hermanas argentinas, han hecho un logro tremendo. Yo me siento orgullosa de ser latinoamericana, de poder decidir sobre mi cuerpo, y creo que eso es un orgullo. Pero hay muchas peruanas y muchas latinas conservadoras total, movimientos, no te metas con mis hijos, ¿no? Hay muchos movimientos que dicen que no. ¿Cómo viene ese interés de conflictos entre las mujeres? Y luego la discriminación que tú has dicho entre las mujeres naturalmente existe en Perú. Naturalmente existen en Perú. Somos en diferentes escalas, y el colonialismo con la educación en las escuelas. ¿Cuándo vamos a empezar a cambiar esa mentalidad, el patriarcado y la educación de la diferencia entre hombres y mujeres, para poder hacer otra forma de pensamiento, otra igualdad? ¿Cuándo piensas tú que se pueda lograr en Colombia? Como te digo, me siento muy orgullosa de tener hoy día 2 mujeres sudamericanas, y en la forma que yo las puedo apoyar en mi posición de sindicalista en Alemania, les deseo hacer llegar mi correo electrónico, y comuníquense por favor, porque siento una alegría tremenda, que hay mujeres que somos mujeres latinoamericanas,
sufrimos mucha matanzas diariamente. En mi país estoy harta de escuchar esas noticias. Por eso es necesario que nos pongamos más fuertes contra un patriarcalismo que nos mata y una economía también que nos mata. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Claribet, tiene la palabra. Tuve una interrupción cuando empezó a formular la pregunta. Creo que no le capté toda la idea, pero sí le alcancé a escuchar el planteamiento que hizo de cómo se manejan temas como el aborto al nivel de la organización. Estos temas, como ustedes pueden ver, Colombia es un país laico y es bastante difícil abordar este tipo de problemáticas en una organización pues como tan prematura como la nuestra. Tenemos 7 años, es una organización que la mayoría de mujeres somos jóvenes, son muy pocas las señoras de una edad de más de 50 años, y tratamos en lo posible cuando en un taller, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, se nos presentan estas dificultades, de sortearla muy desde el respeto y la decisión que cada quien puede tomar, porque nosotras no imponemos que lo deben hacer, sino que es decisión de cada quien, porque en Colombia el aborto está permitido en 4 causales, ¿cierto? Por malformación del feto, por riesgo de la madre, y por 3, por riesgo de la madre y por violación. Entonces, nosotras, la verdad es que como es un tema tan álgido, no hacemos propiamente un debate el que sea solo puesto con este tema. Pero sí tenemos claro en la organización que hay muchas mujeres que están de acuerdo con este asunto, no tienen ningún tipo de objeción con ellos y apoyan este tipo de decisiones. Por otro lado, en lo que corresponde, vuelvo al mismo punto, la educación como una salida a toda esta dominación. Justo en UTRAD trabajamos mucho el tema de la discriminación étnico-racial y estamos tratando de llevarlo no solo a nuestra socia sindical, sino a sus familias. Hemos tenido talleres con sus esposos, con sus hijos, porque consideramos que a partir de la educación que se va impartiendo en los niños, podemos ir disminuyendo estas problemáticas, porque la pregunta es, si el mundo está poblado por más del 50% de mujeres, ¿por qué si nosotras somos mayoría, porque los datos lo dicen, seguimos siendo dominadas por hombres? Revisamos, casi en todos los países los presidentes son hombres, casi en todos los cargos directivos son hombres los que gobiernan. Y entonces mi pregunta es, ¿quién está criando tanto macho? O sea, necesitamos empezar a criar personas, necesitamos empezar a criar seres humanos que sean capaces de moverse socialmente, entendiendo las diferencias, pero no reforzando desigualdades. Entonces, por eso Nutrad es muy importante que los niños conozcan. Es que un niño no nace prejuiciado. Un niño mestizo no nace entendiendo el niño negro como un problema. Son sus papás en su lenguaje que empiezan a influenciar a este niño para que luego reproduzca una conducta nociva en contra de ese otro niño. Entonces, tenemos que empezar a educar personas y a educar personas desde los hogares, porque esto no lo vamos a resolver con un manual desde la normatividad en ningún país del mundo. Lo vamos a resolver desde las personas que estamos educando en nuestras casas. ¿A quién le estoy mandando yo a la sociedad? ¿Cierto? A un niño educado, capaz de entender y respetar al otro, al discapacitado, al indígena, al mestizo, al negro, o estoy mandando un monstruo que ya va prejuiciado por todo mi lenguaje destructivo frente al otro que es diferente a mí. Tengo todavía 2 preguntas y después vamos a cerrar el evento. Una pregunta que está dirigida a ambas, que se llama, de Andrea, ¿cómo afrontan los grupos indígenas y afrodescendientes la coopción o la inclusión de sus temas en organizaciones que podrían considerarse neoliberales? Y cómo se enfrentan a grupos que utilizan su discurso para promover sus propios objetivos. A ver si empezamos con Tarsila otra vez. Bueno, justamente en el contexto peruano que estamos en campaña,
nos hemos propuesto institucionalmente analizar los programas de los partidos políticos para ver cuánto dicen de los indígenas. Y es totalmente sorprendente. Ya aparece en nuestros propios partidos políticos. Todo dice que sí, que sí, que sí a los derechos. Y seguramente que el movimiento feminista está haciendo lo mismo, y afrodescendiente también me han dicho que están. O sea, todos nos ponen, y en el momento de los hechos se olvidan totalmente. Por eso cuestionamos mucho la forma de hacer política. Es duro luchar contra la apropiación de recursos, de discursos, de narrativas, y los poseedores de esos conocimientos a veces son invitados o no. Ya hay otros hablando de esto. Es muy difícil controlar porque se ha perdido también el aspecto ético en el accionar de nuestra gente. El racismo, nadie nace racista, se hace discriminador. En el caso nuestro, por eso empezamos espacios de formación y análisis con liderazgos femeninos del área rural en Perú, porque dijimos, si tanto estamos diciendo que las mujeres son transmisoras de cultura, de conocimientos, de saberes, si no generamos en ellas mismas esa capacidad crítica de que hay cosas que no son correctas, pero que las abuelas nos lo enseñaron. Fíjense ustedes que después de varios talleres, ellas mismas dicen, he descubierto que mi mamá es más machista que mi suegra. Y luego decir, me he dado cuenta que yo en realidad le estoy dando carne al niño y a mi esposo, y a la niña ya no le doy carne. Llegar a esa constatación después de talleres y espacios de reflexión es lo que queremos, que sea mayor, que sea más masivo. Por eso necesitamos esos espacios de formación e información. Y es cierto lo que dice Claribet en relación a la educación. La educación nos da base para todos los derechos, porque si no estamos informadas de todo lo que hay en este sistema, ¿cómo le hacemos frente al sistema? Esa es la realidad. Yo veo como que hay mucha gente de afuera, también indígena y no indígena. Nosotras seguimos luchando, pero a veces cuando pensamos en recursos para formación y educación en derecho, dice, pero capacitación, ya no queremos dar. Y sin embargo, en nuestros sectores necesitamos tener espacios de formación y capacitación porque se vive al margen. Y entonces tampoco podemos apoyar, por ejemplo, a ciegas una propuesta porque dicen que es correcto. Porque en el caso del movimiento de mujeres indígenas, participando en espacios de la región, con los otros movimientos todavía es conflictivo para nosotras el trabajo sexual, a ciegas. No podemos decir totalmente estamos de acuerdo con el trabajo sexual, porque pasa por un espacio de reflexión y análisis. El aborto a secas. Cuando empezamos a reflexionar, por supuesto, la conclusión es, estamos por la prevención. Y entonces necesitamos formación, información. Lo dijimos en Cairo 94. Queremos ser informadas para decidir cuántos hijos queremos tener. Y no que nos vayan a esterilizar a la fuerza, inconsultamente, a hombres y mujeres porque tenemos más de 4 o 5 hijos, como lo hicieron en Perú. Esterilizaron a las mujeres inconsultamente solo porque tenían más de 3, 4 hijos. Entonces, el derecho a la educación, a la información y tomar decisión sobre su propio destino es lo más importante para nosotros. Claribet, la pregunta también está dirigida a usted, el problema de la coopción. Yo sé que usted tiene que salir o tiene otro compromiso, entonces, pero
quisiéramos tener todavía su respuesta y ojalá que pueda todavía seguir. No le comprendí bien la pregunta. La pregunta es el tema, el problema de una coopción por organizaciones neoliberales y de usar el tema que ponen los pueblos afros e indígenas y incluirlos en programas que son en realidad dirigidos por otros fines políticos. Bueno, yo creo que eso en Colombia ha ido disminuyendo, la verdad. Hemos visto cómo la población indígena, por ejemplo, ha avanzado en sus propios espacios de reconocimiento y de posicionamiento político. Si vemos en el legislativo, hay personal indígena que defiende los intereses de sus pueblos, igual que la población afro. ¿Cuál es el problema allí? Que la compañera Tarsila lo mencionó muy bien. Cuando se está en campaña, se acercan a todas las comunidades y recogen muy bien el sentir, las peticiones de todos los territorios, pero ya cuando entran en estos ejercicios de poder, totalmente se pierden esos compromisos que se adquirieron en campaña. Pero sí es claro que aunque no es digamos, el factor predominante, sí es de reconocer que cada grupo étnico han ido avanzando significativamente en estos espacios políticos, en estos espacios de decisión. Ahora, una última pregunta muy breve, porque hay una pronunciación de Llanquirái. Ella es mapuche, vive en Berlín y forma parte de un grupo de autoorganizados mujeres migrantes, y quisiera saber cómo podría hacer un contacto con ustedes. Quiere decir a usted, Claribel, y a usted, Tarsila. En mi caso, sí, sigue Claribel. Tarsila o Claribet, sí, Claribet. No, yo no tengo ningún problema en el contacto. Si les parece, lo escribo por aquí y ustedes ya se lo facilitan. No tengo ninguna discrepancia con eso. Y muchas gracias por querer acercarse para que podamos dialogar sobre toda nuestra lucha. ¿Y Tarsila? Sí. Sí, igual, por favor, pueden ir a la página web del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, donde ustedes pueden enviar sus comentarios. Ahí estamos en el escenario virtual. Bueno, entonces vamos a cerrar esta ronda de preguntas. Invito a ambas para una palabra final, una palabra corta para finalizar el evento. Claribet, termina usted. Esa palabra final es un agradecimiento inmenso a todos los que estuvieron conectados, pero que sí quisiera que se llevaran algunas de las cosas que pudimos comentar. Yo creo que también las brechas de género se reducen, la discriminación étnico-racial se reduce en la medida que cada quien se vaya responsabilizando, porque a veces se pone en un escenario como si lo tuvieran que resolver los gobiernos y como que nadie estuviera parte en ello. Entonces, mi llamado es a cada uno de los que estuvieron hoy presente, pararse en la situación de nosotras y decirse cómo están percibiendo el resto de la sociedad, cómo perciben los grupos étnicos, qué creen que han hecho mal cada uno. Eso es una tarea, ¿cierto? Porque, repito, se pinta el escenario como si, es más, a mí todo el tiempo me dicen en Medellín, y la discriminación, eso sí existe, esa es cosa de ustedes, y cuando ya uno le empieza a decir, mira, esta institución me discrimina cuando no entiende mi enfoque diferencial, esta institución me discrimina cuando no me reconoce como parte de la ciudad, cuando esta institución me discrimina, cuando no me permite acceso a la justicia. Pues sí, pues si es así, pues sí, la discriminación es verdad, como ustedes dicen. Entonces, eso es la tarea para todos. Muchas gracias a ustedes por haberme permitido estar aquí dialogando con ustedes. Gracias, y Tarsila.
lo que yo quisiera que quede claro es que hay necesidad de construir alianzas. Nosotras estamos aquí, no tenemos acceso a todo. Entonces necesitamos construir alianzas de apoyo político, de crear oportunidades como estas, apoyo económico, pero desde esa mirada y buscar igualdad entre el género, por ejemplo, entre mujeres. 1. 2, ¿qué sueño tengo? Y está relacionado también con lo afrodescendiente. Esa alianza debería llevarnos a no ser solo las indígenas o negras cuando un programa cómico nos presenta como en una forma denigrante, tanto a afrodescendientes como a indígenas. Nos tomó casi 20 años hacer que un programa cómico en Perú pudiera tener sanción solo llegando al comité CERD, al comité contra la discriminación racial, que mandó recomendación al Estado peruano. Solo así, pero ¿acaso encontramos un movimiento feminista o popular que se juntara a la lucha de las mujeres que estaban luchando contra la representación de las mujeres indígenas y afrodescendientes en los medios masivos en la forma más denigrante y estereotipada? No. Eso tiene que cambiar. Como les digo, así como estamos defendiendo el agua dulce de las montañas, la sociedad tiene que entender que esa agua dulce también le va a llegar a él y que no es una lucha solo de nosotras, debe ser del conjunto, que muy bien lo dice Claribet, o sea, la sociedad tiene que autoeducarse, educarse y crecer. Y en nuestro medio es bien duro, porque aquí hay un dicho que dice, ¿qué estás diciendo para oponerme? Muchas gracias para Tarsila y Claribet. Ha sido realmente un debate, una discusión sumamente rica y que nos da mucho a pensar, y sus discursos y así tan profundos con mucha realidad nos va a hacer de reflexionar mucho, y nuestras mismas posiciones, por supuesto. Ahora tengo que despedirme de las dos y voy a pasar otra vez a Christine, que nos va a dar todavía una sugerencia para nuestros próximos eventos. Pero yo ya me despido. Muchísimas gracias. Fue una gran alegría verles y tenerles acá. Muchísimas gracias a las panelistas por sus contribuciones y por compartir sus pensamientos y sus experiencias. Gracias, Luisa, por compartir la pantalla. Bueno, me queda nuestra próxima actividad por anunciar. Nuestro próximo evento, el cuarto de ese ciclo, tendrá lugar el 18 de marzo a las 19 horas de Alemania, y es sobre la violencia contra las mujeres. También les recomiendo la cuenta de Twitter de Tarsila, de Chirapac, y también del sindicato de Claribet, y por supuesto también nuestra cuenta de Instagram. Muchísimas gracias también de mi parte, gracias por su participación y esperamos vernos en el próximo evento. Muchas gracias.